Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mariana Digital, el canal en YouTube de emisora Mariana de Bogotá, 1400 AM. Y hoy, en este especial, vamos a compartir un tema, como es el de la evangelización en la era digital. Un tema apasionante, un tema retador, un tema propositivo y un tema que hoy hemos de asumir todos cuando de materia de evangelización se trata en nuestra Iglesia Católica. Para los grandes temas, grandes invitados. Y por eso, desde España, tenemos al padre Jaime Sepulcre, de la provincia de San Juan de Sahagún, de los agustinos allí en este país. Y de igual manera, debo contarles que el padre Jaime está dedicado por mucho tiempo a la educación en los colegios y a todo este campo que es apasionante también, como es el de educar al estilo agustiniano. Pues, padre Jaime, bienvenido a Mariana Digital. Muchas gracias, Daniel, por tenerme aquí con ustedes durante esta breve visita que estoy haciendo a Colombia. Padre, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente? Desde hace casi 3 años soy bibliotecario auxiliar en la Real Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, cerca de Madrid. El Escorial es un monumento muy conocido, incluso considerado Patrimonio de la Humanidad, y allá tenemos los agustinos 2 comunidades, y entre las muchas cosas que hacemos, una es encargarnos de la Biblioteca Real, que es una biblioteca bastante peculiar, tanto por su historia como por los fondos que tiene. Y mucho antes de eso, como acabas de decir, pues he estado durante prácticamente 2 décadas dedicado a la educación en nuestros colegios, pero también en Brasil, en Francia y en Estados Unidos, y ahora he hecho este cambio de trabajo. Bueno, esperamos que vengas a Colombia por más tiempo. Es mi segunda visita, la primera la hice hace 1 año y estuve 2 semanas. Y ahora estoy acá todo el mes de agosto impartiendo charlas en nuestros colegios y parroquias y casas de formación. Pues, padre, de verdad que muchas gracias por ese gran aporte que está haciendo hoy a la provincia, a Nuestra Señora de Gracia de Colombia, desde esa experiencia. Yo quiero aprovechar una oportunidad para los que nos ven y para los que nos escuchan por emisora Mariana, y es que cuando vayan a España, por favor, visiten el Escorial. Es una joya de la humanidad, es espectacular. Me contaba un padre que vivió allá, que el Escorial tenía 16.000 ventanas, ¿eso es cierto? Correcto, sí. Y tal vez alguna más que hemos añadido los agustinos después de que Felipe II terminara la construcción. Sí. Entonces, solamente hablo del número de ventanas para que nos imaginemos de la majestuosidad de la construcción. Pueden buscar en internet si quieren, ¿no? Pueden buscar en internet para que vean las fotos maravillosas de este sitio en España y también aprendamos un poco en este recorrido que vamos a hacer con el padre. Bueno, tema principal, la evangelización en la era digital. ¿Qué significa eso, padre? Que estamos en una nueva era, sin duda alguna. Y ahí, en esa nueva era, vamos a ubicar lo que se llama evangelización. Como diríamos en Colombia, padre, ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? También en España decimos ¿con qué se come eso? Bueno, evidentemente llevamos ya unas décadas en que se ha cambiado completamente el paradigma de comunicación, de cómo transmitir la información, sea del tipo que sea, y a todo eso lo hemos llamado era digital, y prácticamente a fecha de hoy, en 2022, podemos decir que la Iglesia ya se ha comprometido muy seriamente en el uso de todos los medios que la era digital pone a nuestra disposición. Otra cosa es que en ese uso a la Iglesia tal vez todavía le quede bastante por aprender, pero sobre todo también por hacernos una idea, sobre todo los sacerdotes, los obispos, los pastores en general, de que en la era digital es realmente una plataforma o un campo de evangelización. No hay que demonizarla y no hay que ver ahí únicamente peligros, sino también las ventajas y poder utilizarlas, evidentemente. Padre, creo que hay algo muy importante, no satanizar, no ver como un peligro. De hecho, la tarea de la Iglesia es una tarea educativa, pedagógica, de anuncio. Estas mismas herramientas, ese mismo concepto sirve para aplicar a la hora de hacer uso de la era digital a través de las diferentes redes sociales y todo lo que implica el mundo de la Internet.
Efectivamente, de la misma manera que los sacerdotes estamos acostumbrados a usar el púlpito para poder comunicar el mensaje de Jesús, pues deberíamos empezar a pensar que tenemos ahora mismo a mano un púlpito gigantesco que puede llegar a millones de personas en distintos lugares y en circunstancias sociales y políticas muy diversas, y que al igual que cuando hacemos una homilía en la misa, debemos ser conscientes de lo que hay que preparar, del mensaje que hay que transmitir y sobre todo de qué auditorio tenemos delante, pues en este púlpito universal que son los medios de comunicación y las tecnologías, tenemos que tomarnos también muy en serio esa tarea de preparación. Padre, ¿cuáles son los énfasis que uno debería hacer a la hora de evangelizar en la era digital? Vamos a colocar un ejemplo muy práctico. Emisora Mariana es una emisora que va a cumplir 64 años. Es una emisora que en efecto ha empezado hace unos años a hacer uso de las redes sociales. Por supuesto, como todo, con dificultades, con aciertos y desaciertos, pero en el fondo estamos en las redes. ¿Cuáles serían esos énfasis, Padre, para que nosotros hagamos un uso adecuado de estas redes a la hora de anunciar el mensaje? Bueno, no sabía, Daniel, que Emisora Mariana cumple 64 años. Seguramente es una noticia muy buena, pero si estuviésemos en España, la edad de jubilación son los 65. Uy. Entonces, imagino que eso no significaría que habría que cerrar la emisora. Todo lo contrario, tal vez haya que decir que cumplen ustedes sus primeros 64 años y ojalá pues puedan seguir durante mucho tiempo haciendo esta tarea. Para responder a tu pregunta, ¿cuál es el énfasis que deberíamos poner? Yo entiendo que es el mismo que el que la Iglesia lleva poniendo desde hace 2000 años, es decir, proponer el mensaje de Jesús y proponerlo en toda su verdad. Y yo creo que ahí es donde está la riqueza y también el problema de todo este asunto, porque si recordamos, la única bofetada que sepamos que se llevó Jesús fue precisamente por defender la verdad. En aquel momento era una verdad muy concreta, que él era el Hijo de Dios, y tenemos en los evangelios esa escena donde un soldado romano, un soldado del gobernador Poncio Pilato, da una bofetada a Jesús pensando que por lo que ha dicho le ha contestado mal a la autoridad. Y esa situación sigue siendo de actualidad, es decir, la Iglesia está muy llamada a utilizar todas las plataformas digitales para poder seguir comunicando la verdad de Jesús. La gran novedad tal vez sea que ahora podemos llegar más rápidamente a más gente y que por lo tanto, como decía antes, es fundamental que la Iglesia empiece a asumir con mucha seriedad la tarea de cómo presentar ese mensaje, cómo preparar la presentación dentro de las plataformas digitales. ¿Por qué? Pues porque hay otros ámbitos, el ámbito del trabajo, el de la empresa, el de la economía, el mundo del deporte, del arte, del entretenimiento, donde todo esto ya se viene haciendo desde hace tiempo y de manera muy habitual, tan habitual que se ha convertido casi en una segunda naturaleza para muchas personas, y es ahí donde la Iglesia, más acostumbrada a la palabra escrita y también a la palabra hablada, tiene que hacer un esfuerzo para realmente tomarse en serio que hay unos medios muy válidos que de por sí no son ni buenos ni malos, no hay que demonizar o satanizar, como decías tú hace unos minutos, hay que usarlos para el propósito que hemos tenido siempre, anunciar el mensaje de Jesús en toda su verdad. Las redes hacen énfasis en la imagen. Padre, ¿cómo no enredarnos en la imagen? Porque uno muchas veces se da cuenta que de pronto se utiliza mucho la imagen, las imágenes que pueden ser muchas veces sugestivas. Entonces una virgen llorando, o el santo, o la simple frase.
o simplemente que las redes se usen solo con frailes porque los frailes atraen más me gustas, pero no se mide muchas veces el contenido de lo que se comunica, sino los me gustas. ¿Cómo evitar el síndrome de los me gustas para realmente evangelizar? Yo parto de un principio, padre, que no sé si lo podríamos dialogar un poco, y es, yo estoy en las redes, un medio está en las redes sociales como emisora Mariana. Yo publico algo. Siempre es algo que yo publique, alguien lo leerá. Pero ese alguien lo leerá, no necesariamente debe moverse a darle un me gusta. Yo soy de los que leo muchas cosas bonitas y no necesariamente doy un me gusta. Entonces, ¿cómo vencer ese síndrome del me gusta para no caer en esos enredos y hacer no un uso apropiado de las redes? Muy interesante lo que dices, Daniel, porque el asunto del me gusta está en el corazón, creo yo, de lo que ha venido haciendo la Iglesia durante muchísimos siglos. Si repasamos la historia, sabemos que no siempre el poder político o incluso el poder económico le ha dicho a la Iglesia, me gusta lo que estás diciendo. La Iglesia, a través de no solo de sus ministros, sino también de sus laicos, más de una vez y en más de un lugar se ha metido en algún buen lío por decir las cosas que dice o que viene diciendo. Y eso se ha pagado a veces con la vida, y el calendario litúrgico de la Iglesia está lleno del nombre de hombres y mujeres que han pasado a la historia como mártires precisamente por proponer con su vida la verdad del Evangelio. Entonces, efectivamente, estamos ante uno de los retos más complicados que puede tener la Iglesia para saber meterse en todo este mundo digital. El que tú decías de la imagen. Yo creo que aquí hay varios asuntos que ver. En primer lugar, tenemos el ejemplo de un Jesús de Nazaret que entendió perfectamente que para poder llegar a la gente a la que él quería llegar, tenía que usar imágenes de la vida cotidiana, de la naturaleza, del campo. Hoy el contexto es otro y la Iglesia ya no tiene delante un grupo más o menos homogéneo de oyentes, como podían ser las gentes pobres que escuchaban a Jesús, sino que tenemos una diversidad inmensa en todo el planeta de personas que, como tú dices, igual ven un mensaje de emisora Mariana, un contenido que se ha publicado, le gustará más o menos, pero lo ve, claro, o lo oye. Entonces, en el momento en que incluso nosotros ahora mismo, tú y yo estamos hablando, no tenemos que dar por supuesto quién nos va a escuchar. Tal vez el que les guste o no lo que digamos es lo menos importante. Exacto. Lo más valioso es que seamos conscientes de que ese púlpito gigantesco llega a tantas gentes a las que no vemos directamente, que hay que presentar el mensaje lo más claro que se pueda sin renunciar a un gramito de verdad. Pero este ha sido el problema de siempre en la Iglesia. Decir verdades que, igual que le sucedió a Jesús, han podido traernos 1, 2 o 100 bofetadas por parte de otras personas, otras instituciones o incluso los estados. En la actualidad sabemos que hay más de una verdad que la Iglesia propone que va abiertamente en contra de algunos programas políticos, por poner un ejemplo. O también sabemos que en el mundo de la economía, probablemente el concepto que tiene la Iglesia de competitividad está muy lejos del que puede tener el mundo económico y profesional. Entonces, yo sugeriría, me atrevo a sugerir, que intentemos por todos los medios no renunciar a nada de esa verdad, pero escoger muy bien el modo como se transmite, porque el auditorio ya es universal, muy variopinto, muy diverso, y hay que ser muy conscientes de que se puede hacer mucho bien, pero a veces también algo de daño cuando las personas reciben imágenes equivocadas. Tú ponías ahora mismo el ejemplo de una virgen doliente. Bien, aquí habría que tener muchísimo cuidado en el tipo de imágenes concretas que se escogen. Yo recuerdo no hace mucho tiempo que
a los directores de colegios en España nos dieron una formación sobre cómo presentar en nuestra época los logotipos de los colegios. Y nos ponían el caso precisamente, el que tú acabas de decir, un corazón ensangrentado y lleno de espinas, por ejemplo, o una virgen llorosa, o un arma violenta en un logotipo, como puede ser una lanza, una espada, Sí. como Miguel. La Iglesia ha sido patrona de artistas como Miguel Ángel, como Velázquez, que han dejado pintura religiosa muy llamativa, incluso a los ojos de hoy, pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo estudiar bien las imágenes, no solo gráficas, sino también el tipo de lenguaje y de vocabulario que empleamos. Padre, yo creo que el mensaje es muy claro. O sea, el mensaje es muy claro y yo creo que nos anima para que como iglesia sepamos utilizar las redes en esta era. Siempre es el momento oportuno para que la Iglesia, sobre todo a través de la enseñanza, del magisterio de los obispos, dé unas pautas para todas estas personas. Son laicos, también hay sacerdotes, hay religiosas, Claro. que se han metido en este ámbito del TikTok, influencers, y que están haciendo una labor muy buena, porque son de los pocos dentro de la Iglesia que se han dado cuenta de la riqueza que hay detrás de todo esto. Algunos de ellos se dedican casi exclusivamente a evangelizar y a transmitir el mensaje de Jesús, lo cual es muy interesante, pero creo que no hay que descuidar la otra faceta de influencers y TikTokers que están mezclando su vida profesional habitual, su vida familiar, su vida social, con el mensaje de Jesús, y que están intentando hacer puentes para que la gente entienda que lo que la Iglesia propone no tiene que estar alejado de nuestra vida diaria. Claro. En el mundo del trabajo, de la diversión, de la vida familiar y de la convivencia. Padre, muchísimas gracias por estos puntos que nos colocas de reflexión, por supuesto de motivación, para que como iglesia pues anunciemos esa verdad, como dice nuestro Padre San Agustín, siempre antigua y siempre nueva, y hoy más que nunca. Padre, un mensaje para quienes nos ven y nos escuchan, de motivación, de animación, para que esas redes sean una posibilidad de anunciar a Jesús. Bien, pues yo creo que como mensaje se puede dejar de que no tengamos miedo a decir la verdad, pero que también sepamos cómo decirla, cuándo y sobre todo siempre, siempre, siempre con caridad. La Iglesia no tiene más opción que tener una visión positiva de todo lo que la rodea, especialmente de los ámbitos que no son religiosos. Estoy pensando, por ejemplo, en la juventud. Pues Padre, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, y sé que va a ser muy valiosa en esta misión que tenemos de continuar otros 64 años más trabajando aquí en Emisora Mariana y poder aprovechar este medio que es grandísimo. Muchas gracias a ustedes y felicidades por el primer 64 cumpleaños. Gracias, Padre.